Bueno, evidentemente también me gustaría que esta mesa fuera participativa, así que si también ustedes quieren colaborar y hacer sus preguntas, yo creo que la tarde ha dado para mucho, porque hemos hablado de conceptos muy, muy interesantes. Y también les digo que tenemos la plataforma de preguntas abierta para las personas que nos sigan en streaming, las pueden hacer ahí, que enseguida pues las podemos hacer llegar. La verdad es que hemos hablado de todo a lo largo de la tarde, insisto, han sido diferentes temas, pero si se ha repetido algo con insistencia, muchas gracias, ha sido quizás que a mí me haya llamado la atención y que haya tomado nota. Se ha hablado mucho de experiencias, ¿no? Y de lo importante que si estamos hablando de turismo sostenible es implicarlo con las experiencias, y eso también nos lleva a hablar de sector primario, nos lleva a hablar de lo agrícola, ¿no? De la medianía. Y también se habla de la cercanía, ¿no? Lo hablaba Magda, lo hablabas tú también, que en este tipo de empresas, también tú, Carmen, cuando se trabaja en este tipo de empresas, el trato es más cercano pues con los distribuidores, también con los clientes y demás. Me gustaría un poco abarcar un poco o hablar incluso más sobre estos términos. ¿Quién empieza? Por empezar, sí, es lo que decía, ¿no? Es un trato tan personal que es enriquecedor. ¿No se oye? Hola, hola, hola. ¿Hola? Bájatelo un poquito si quieres. Sí, Ahí, ahora sí. perfecto. ¿Se oye ahora mejor, sí? Que eso, que lo que yo encuentro en este tipo de turismo más personal es ese intercambio de conocimientos, ¿no? En el que puedes llegar a tener. Entonces enriquece muchísimo, por supuesto, al visitante que viene buscando enriquecerse, viene buscando conocer, ahondar en la tierra, pero para nosotros los locales, pues también, porque te llega gente de todos los lugares del mundo con sus propios conocimientos, con sus vivencias y se genera también un vínculo mucho más cercano, ¿no? Yo, por ejemplo, que decía que también como guía oficial, pues he trabajado otras veces con guaguas, ¿no? Cuando tú trabajas con una guagua de 50 personas, es un trabajo mucho más fácil, porque yo bajo ante la guagua con el micro y bueno, pues cuando quieres hablas, cuando no quieres no hablas, digamos, ¿no? Yo intento siempre trabajar de la mejor manera posible, pero no te da tiempo ni puedes interactuar de esa forma en un día con tanta gente. Sin embargo, si tú vas con 2, con 6, con 8, pues el día te lo pasas intercambiando, hablando, contando. Le puedes llegar mucho más y a ti te llega mucho más. Y luego, pues, por supuesto, lo interesante de esto también es, pues, a la población local que no está tan habituada a trabajar con el turismo. Sí. Ah, vale. Perdón. Pues verles a ellos también, cómo te agradecen el que le lleve gente, porque muchas veces también viven en sitios muy aislados, y eso, y cómo lo notas y te lo dicen, ¿no? Qué bueno esa gente que me trajiste y tal, me dio tal idea, o con lo que hablamos, coño, pues vi que puedo hacer las cosas de otra manera. Entonces, bueno, es mucho más enriquecedor. Hombre, yo quisiera aportar un poquito también cómo lo vemos desde el ámbito municipal. Yo creo, por lo menos lo que nosotros estamos también experimentando en el municipio de Santiago del Teide, que el hecho de haber apostado por una diversificación real, ¿no? Por ese producto de naturaleza, por ese producto que ya genera una demanda propia, también está impulsando la creación de nuevas empresas de turismo activo y bueno, y lo que ello implica, ¿no? Esa mayor también generación de riqueza en la zona de medianías y zonas altas que al final se traduce también en generación de empleo directo y que realmente estamos muy contentos, ¿no?, de que eso esté sucediendo porque parecía ser que eso estaba reservado solo para las áreas, digamos, turísticas o de costa. Y cuando ya ves que estás trabajando en un producto fruto de esa diversificación que vienes trabajando desde hace ya un determinado tiempo y que está dando esos resultados, significa bueno, que las cosas entendemos que se está haciendo bien porque ese gasto turístico se está repartiendo de una forma, pues, digamos, más equitativa en el territorio. Así que yo creo que es importantísimo la figura, en este caso de los pequeños empresarios, de los profesionales, que también se están generando, apostando por este tipo de productos en los diferentes territorios. Magda. Desde el punto de vista de la restauración, lo más importante para mí es la cercanía con el productor, básicamente porque la restauración, la hostelería es un sector muy inestable, ¿no? Al fin y al cabo, una de las bases fundamentales es el trato con un buen productor, un buen proveedor
y muchas veces te fallan y eso muchas veces pone en riesgo el negocio, ¿no? O la actividad empresarial. Por eso en ese caso yo creo que, como bien apuntaba Rafa, es súper importante tener un trato directo con el proveedor, con el productor, porque al fin y al cabo se va a generar un trato de confianza que va a ayudar, obviamente, directamente a que tengas calidad, a que si hay algún tipo de producto que te falla, pues se pueda sustituir y al fin y al cabo, pues ofrecer una buena oferta gastronómica, ¿no? Yo creo que también tiene que ver un poco con la diferenciación, ¿no? Cuando tratamos de una forma más personalizada a quienes pues nos dotan de servicios o incluso de productos, ¿no? Como hablábamos, y eso se lo hacemos llegar al visitante y también esa cercanía se expone al propio turista que viene, yo creo que se diferencia el turismo. Estamos hablando, o antes también lo comentaban, ¿no? Que un poco ahí... cuando uno va a hacer turismo, como que nos encontramos, o lo pensaba yo antes, nos encontramos destinos que son muy parecidos unos con otros, ¿no? Por la globalización, las ciudades prácticamente pues nos ofrecen todas las mismas tiendas, las mismas marcas, y sin embargo yo creo que Canarias tiene que ir un poco por todo lo contrario, ¿no? Un poco lo que hablábamos, que tiene que ofrecer algo distinto, no solo que nos diferencie, sino que además genere de todo eso pues una economía y que sea algo pues un poco más sostenible, ¿no? Que es un poco las empresas de las que hemos podido escuchar esta tarde. Sí, sí. Sí, yo quería decir que nosotros, bueno, que estamos viendo una gran necesidad de cuidar del sector primario porque está desapareciendo completamente. Estas personas que podemos visitar y que son gente de verdad, ¿no? Que luego el turista viene y ve un agricultor, bueno, que es un agricultor que hace agricultura tradicional, pero que tiene una gorra de AC/DC y sigue con pies descalzos, pero tiene sus sueños y están hablando sobre el futuro, las preocupaciones del futuro, ¿no? Lo que pasa, aquí no llueve y ahí en su tierra tampoco llueve, están comparando. Entonces es el turista no quiere solo ver lo tradicional y lo de antes, quieren ver lo que está pasando ahora con la gente, ¿no? Con la gente de verdad, no con un monitor turístico, y lo que nosotros estamos observando, que en los 20 años que estoy en Lanzarote, que hay cada vez menos de estas personas, bueno, es feo decirlo, pero hay personas del sector primario de verdad, ¿no? Entonces hay que cuidarlas mucho. Iván. El micro, por favor. Sí, la experiencia es lo principal, ¿no? Antes estaba hablando con Rafa, ¿no? Cuando haces una ruta y se encuentran a un personaje, yo no sé si en alguna ruta que hicimos por Anaga íbamos caminando con el grupo y nos encontrábamos desde gente que hacía queso, por ejemplo, pero nos encontramos, me acuerdo, una mujer que nos impactó muchísimo porque empezamos a hablar con ella, íbamos un grupo de unos 25 o algo así, y empezó la mujer a contar cómo es la vida, cómo era la vida antes allí, y decía, es que yo me acuerdo cuando yo di a luz y yo cuando sentí los dolores tuve que ir caminando hasta la Cruz del Carmen, kilómetros de subidas y bajadas de barrancos, para que allí te iba a buscar la ambulancia para que te llevase al hospital y poder dar a luz. Ese testimonio, cuando te lo cuentan en medio de la montaña, es cuando tiene sentido que lo veas tú y veas la crudeza y veas el paisaje y le cojas sentido, ¿no? Aparte lo que es después todo lo que va detrás, que ya te va contando sobre el día a día, de que vivían la huerta y demás, pero lo que te toca la fibra es muchas veces la vivencia real de estas personas, siempre que las puedas hablar y siempre con el máximo respeto, como bien decía Rafa, es decir, tratarlos, es que esos son personas que no tienes que tratarlos como bichos raros, que muchas veces yo veo programas en la tele que van a entrevistar a estas personas y los tratan como si fuesen... Los ridiculizan muchas veces, ¿no? Y eso a mí no me gusta. Ellos son personas que tienen mucho que enseñarnos a nosotros, no nosotros a ellos. Yo en ese sentido también muchas veces le digo, lo que procuro también es no modificar su forma de vida. Entonces yo a la gente digo, bueno, vamos a llegar allí, no sé a qué hora llegaremos, depende pues cómo caminemos, cómo no, si rápido y lento. Puede ser que lleguemos y los veamos haciendo queso, o puede ser que lleguemos y los veamos pues fregando ya el piso y recogiendo para afuera. Yo no les voy a decir, ellos no pueden esperar a ver si llego, si no llego, para cuando tú llegues ponerse como la ropa de típico y ponerse ahí a hacer el queso. No, ellos, es su vida. Y realmente, en esto de las experiencias, a la gente al final le da igual,
porque realmente lo que tiene valor es conocer a esa persona en su día a día y cómo es. Y es lo bonito de estas cosas, ¿no? Porque son reales y al final es conocer a la gente real. Y enlazo con una cosa que decía Carmen, también la importancia de no quedarnos solo en lo nostálgico y que esto es una cosa nostálgica y nuestro pueblo y nuestro campo y cómo se hacían las cosas, que por supuesto hay que tenerlas, sino también ir a dar la visión moderna, nueva, ¿no? De que esto es una cosa real. A día de hoy hay gente trabajando en esto, hay gente que tiene ese conocimiento heredado, pero que tiene también una visión de futuro. Y es donde tenemos también que trabajar, de que tenemos potencial y dar la visión a la gente joven y tal, de oye, hay gente viviendo del campo, feliz, tirando para adelante y no todo es como se hacían las cosas hace 80 años, ¿no? Sin perder nunca el valor. Por ejemplo, otras cosas que trabajamos, ¿no? Hablo mucho de los pastores, porque como una forma muy aislada y muy de hacer las cosas como toda la vida se han hecho, ¿no? Entonces a veces tienes que hasta que enseñarles cosas o decirles tan aparentemente lógicas como no me hagas un queso, si puedes, de 3 kilos, como lo hacía tu abuelo, como lo hacía tus padres, como lo hacía tu tatarabuelo, porque las familias de hoy en día ya no son de 8 o 9 hijos. Y si yo vengo con turistas, no se puede llevar un queso 3 kilos en la maleta. No. Haz el mismo queso. Eso sí, no puedes perder el mismo queso. El queso es el mismo, la tradición es la misma, la calidad es la misma y la forma de elaborar es la misma, pero hazlo de 500 gramos. O si lo quieres hacer de 3 kilos, tengo una envasadora al vacío que no cuesta nada y lo vendes en cuña. Entonces vas a poder venderlo mejor, vas a seguir comercializando, pero hay que también trabajar en esa parte de tener un poco la visión de hoy en día en sectores que todavía están bastante anclados si queremos también pues intentar que se vayan amoldando, ¿no? Por supuesto, básico, sin perder nunca lo que es la esencia, ¿no? Voy a leerle una pregunta que le llega a Carmen. Más que una pregunta, yo creo que es una apreciación o una afirmación de Vicente Infante. Dice, estoy de acuerdo con Carmen Portela en casi todo lo que ha expuesto. Comentar que en cuanto a las instituciones, el Gobierno de Canarias ha sacado varias convocatorias para poder tener las certificaciones profesionales, pero de acuerdo en que es muy difícil sobrevivir en este mundo. Hay que estar continuamente, y volvemos al término, reinventándose. Sí. Sí, es que no, tal vez no entendí la pregunta. Si había No es una. pregunta, era simplemente dándole sí, la razón en cuanto a las titulaciones que se están sacando ahora mismo, pero que es complicado también este tipo de empresas, que hay que estar continuamente reinventándose Es que y aprendiendo, supongo. hay tantos cambios últimamente, ¿no? Estamos viviendo en la gran aceleración, los cambios son mucho más rápidos que antes. Entonces, todas estas titulaciones, en la realidad hay que pensar cuáles son necesarias. La de medio ambiente seguramente es la más necesaria. Ahora, es necesaria la titulación de transportes. ¿Para qué una empresa, por ejemplo, Gara y Giselle, ¿no? ¿Para qué ellas, si van a salir con 2 personas, ellas no necesitan más? Una empresita pequeña necesita 2 clientes y ya está. ¿Para qué necesitan una furgoneta de 9 plazas que no sea más vieja que 2 años? Es que no lo necesitan. Esto es una ley solo canaria, una regulación solo canaria, y hay que ver por qué, quién la propuso, a quién le beneficia, ¿no? Con qué objetivo se ha propuesto. Y a mí me parece que esto es una de las cosas que son del turismo masificado, las presiones de los lobbies justamente para frenar el crecimiento o el incremento, ¿no? Porque una empresa de turismo sostenible no va a crecer mucho. Yo creo que a los 5 que estábamos nosotros, yo ya no podía más, ¿no? Ya era muy bonito, era precioso, la gente nos escribía en los periódicos, todo el mundo contento, pero yo estaba agotada, ¿no? Y no es que uno se hace mucho más rico, pero es eso, hay que ver, hay que darle posibilidad, hay que simplificar, hay que pagar impuestos, sí, hay que tener todos los seguros, y hay que tener ocuparse de la seguridad, hay que ocuparse del medio ambiente sobre todo, pero luego esas situaciones turísticas tan difíciles para muchos, ¿no? No bastaría algo más simple que se puede adaptar al cambio, que es cada vez más rápido. Y lo de transportes, pues eso deberían repensárselo directamente, ¿no? Porque eso implica que las personas jóvenes simplemente no tienen acceso.
Bueno, volviendo a las experiencias, y sobre todo hubo algo que decía Magda que me llamó mucho la atención, y es que la persona que viene a hacer senderismo a Canarias también viene a cuidar su salud o está preocupado por su salud. Yo creo que es muy importante no desvincular la sostenibilidad, o en este caso, y hablando en este foro, el turismo sostenible con la salud. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con las experiencias, porque cuando hablamos de salud, y últimamente se habla también más que nunca, también tenemos que hablar de nuestra salud mental. Entonces yo creo que venir a un destino como Canarias, en el que se ofrece esos espacios verdes, esas experiencias más sostenibles, también van un poco por esa línea, ¿no? Sí, totalmente. Yo cuando hablo de Y la gastronomía, exacto. de gastronomía, normalmente siempre lo hilo, siempre lo suelo unir al tema de la salud. Para mí la alimentación y la gastronomía tiene que ser una cocina y unos alimentos basados en productos naturales, en productos poco procesados o cero procesados, en fin, de cercanía, ecológicos, bien tratados en la cocina, respetando el proceso natural de los alimentos, etcétera, etcétera. Con lo cual, por supuesto que considero que la sostenibilidad va ligado a la salud, y en este caso que el turismo sostenible también tiene que ser pues con una oferta de cocina saludable, en fin, de actividades físicas, todo esto que es muy importante para que la persona visitante pues se encuentre bien en su experiencia en Canarias y al final pues esté velando por su salud. Yo creo que también, o sea, yo creo que todos tenemos muy claro, o por lo menos yo que también soy, bueno, yo practico senderismo, me gusta mucho descubrir los espacios naturales. Si hay algo que, o la sensación que tienes cuando estás transitando, ¿no?, por el espacio natural, y cuando sobre todo terminas una actividad, es la sensación de qué bien me siento, ¿no? Es decir, he estado un rato practicando deporte, aunque hayas estado caminando, has estado practicando actividad física, has estado respirando aire puro, y bueno, y qué mejor manera de pasar un día, ¿no? O sea, que sea en un espacio natural, por supuesto, respetando absolutamente el medio como tal, al igual que entramos, así debemos salir, sin dejar ningún tipo de huella, pero es la sensación esa de sentirte bien. Yo creo que también lo comenté antes en la intervención. Si hubo algo que hicieron, y en este caso los canarios, pero entiendo que la mayoría de los ciudadanos que tuvieron oportunidad, fue en época de pandemia, fue ir a los espacios naturales simplemente a caminar con su familia, para respirar aire puro, salir de sus viviendas. Y yo creo que eso también fue terapia para muchas personas que, bueno, que veían cómo, bueno, cómo veían que tenían que estar prácticamente en casa sin salir, y que, bueno, y que cuando realmente iban a un espacio natural lo disfrutaban y sobre todo se llenaban de energía, ¿no? Se llenaban de bienestar. De ahí que para mí esté vinculado de una forma absoluta o sea, lo que es la salud con los espacios naturales y las actividades que se hagan en los mismos. No sé si quieres apuntar algo, Iván. Sí, me estaba acordando mientras hablábamos que, claro, todo esto va muy en consonancia con lo que venimos hablando durante todo el día, y porque el foro va en eso. El gran problema lo tenemos en los vicios que están enraizados en el modelo turístico actual que tenemos aquí. Yo venía en el barco hoy y tenía detrás a transportistas, ¿no?, a conductores de las guaguas de turismo que venían hacia La Gomera. Entre ellos se estaban repartiendo a sus propios grupos. Oye, tú me haces un cristiano y yo te hago un tembel, yo te hago... Sí, el otro le decía, pero es que entonces a los que tengo que dejar aquí les vas a hacer ir hasta los gigantes para después volver a Deje. Y dice, ya, pero es que me coge mejor la ruta. Dice, venga, vale, pues te lo hago. Se estaban repartiendo turistas como si fueran cromos. Es decir, eso creo que va contra la salud hasta del propio turista, ¿no? En cambio, el modelo que queremos implantar es del que estamos hablando, que tenemos que luchar también contra esos vicios que aún quedan, porque si no, no podemos ofrecer un modelo turístico saludable, sino más bien un modelo turístico terrorista, ¿no? Yo creo que tiene... Bueno, sí, Rafa. No, Sí, dime. tenemos todo el potencial para eso, para ofrecer un destino de mucha calidad, que es lo que se está demandando hoy en día, de huir ya de ese turismo de fiestas y de borracheras y de todo incluido y de poca conciencia, cuando el mundo ya está cambiando esas tendencias,
y yo creo que estamos desde diferentes ámbitos y este foro pues lo está propiciando pues aún más, de caminar a ofrecer ya por fin Canarias como un destino realmente excelente. Alguien lo dijo hoy, lo apunté. Canarias, destino excelente. No sé si fue Ciprián Rivas, que incluso también dijo otra pincelada que pasó así por arriba, un destino seguro. Entonces también ahí se está dando hoy en día la calidad, la garantía, la seguridad. Se están dando pasos y el turismo activo, ¿no? Enlazando lo que estamos diciendo, ¿no? El hacer ejercicio saludable en entornos naturales únicos, con la posibilidad de comer alimentos sanos, saludables, ecológicos, kilómetro cero, únicos. Yo siempre también, se me pasó decirlo, ¿no? Nosotros aparte de un medio ambiente, de unos productos, de una cultura, tenemos un otro valor inmenso que es nuestra forma de ser, la forma de ser del canario, que es una de nuestra identidad, que también tenemos que ponerla en valor, ¿no? Y te das cuenta cuando viajas a otros sitios, ¿no? Turísticos y tal, que no te tratan igual, ¿no? O los turistas aquí se dan cuenta y dicen, es que donde quiera que hemos ido, todo el mundo es una amabilidad, un toma más, no están mirando si te puse 3 cuartos de queso o 3, ¿sabes? Eso también es cosas nuestras, ¿no? Entonces, tenemos en todo eso, y en lo de la seguridad, por ejemplo, quería un poquito rápido apuntar con el tema que preguntaban de la formación, de las titulaciones, de la regulación. Aquí se dio un paso importante en Canarias en 2017, aprobándose el decreto de turismo activo. ¿Por qué? Porque tenemos todos los componentes y hemos visto diferentes empresas, ¿no? Como las nuestras, de turismo activo, y tenemos un destino espectacular. Para la práctica del turismo activo, 365 días al año, en aire, en tierra, en mar. eh, y antiguamente, pues no había ningún tipo de regulación. Entonces, ahora tenemos un decreto con sus fallos, con sus mejoras, todo el tema de la titulación, totalmente de acuerdo. Hay que tener, lo que pasa ahora, por ejemplo, oye, pues lo que no era normal es que alguien te llevase a hacer escalada o vías ferratas o senderismo o actividades en la montaña, pues sin ningún tipo de formación, ¿no? Entonces, hoy en día, oye, pues tienes que tener unas titulaciones como se están llevando a cabo en otras áreas. Que después hay como dice Carmen, estoy totalmente de acuerdo, estamos en un mundo súper cambiante. Cada semana sale una actividad nueva para la que se va a requerir otro tipo de titulación. Hay que ser más flexibles quizás, pero que sí estamos dando a partir de ahí una seguridad jurídica que antes no existía a viajeros, a turoperadores especializados. Oye, Canarias es un destino que se preocupa por la calidad porque ese decreto te obliga a estar registrado en un registro de empresas de turismo activo, en las cuales tienes que tener unos seguros mínimos que den garantía de que si pasa cualquier cosa, tienes rescate, tienes que tener unas titulaciones. Entonces, oye, estamos dando una visión al exterior de, si vienes a practicar turismo activo a Canarias, pues que sepas que lo estás haciendo de la mano de profesionales y bueno, yo creo que ahí lo tenemos todo, es lo que no me canso de decir, es que lo tenemos todo, lo que hay que creerlo y seguir trabajando en eso. Jordi nos pregunta a través de la plataforma de preguntas de la web del foro. Dice que son muy interesantes todas las intervenciones y pregunta desde sus roles, experiencias que nos comparten acerca de lo que decía esta mañana el consejero, seguir creciendo o no, cómo mejorar el modelo, qué es necesario para más actividad e iniciativas como las vuestras. Gracias. Venga, Yo, empezamos. sí, por favor. ¿Qué hace falta? Pues ya lo explicaba Carmen, hay que aliviar la carga burocrática y facilitar más las cosas a las empresas, y más después de los periodos que hemos pasado. Pues estamos ante una generación, la que viene, que ha sufrido la crisis de 2007, la crisis de otra crisis también económica hace unos años, la pandemia, ahora una guerra. ¿Cómo va a levantar cabeza esa generación si no se lo ponemos fácil? Casi todas las medidas que se aportan son inútiles, la mayoría, y no son acertadas, por lo menos para los empresarios, yo lo veo así. Y hay que crear más iniciativa realista. Muchas veces en las universidades se está potenciando la creencia de que sales aquí fuera, vas a montar una empresa y te va a ir súper bien. En la emprendeduría lo llaman, ¿no? La emprendeduría, el emprendedor, ¿quién es? Con todo el pueblo. Porque han venido niños a mí de 19 años
que les vendieron que tenían que crear una empresa, la han creado y ahora son sus padres los que están hipotecados por esa idea. No todo el mundo vale para tener esa iniciativa. Y si tú no vales, lo que tienes que buscar es quien valga y asociarte. Pero no les han enseñado la realidad del sector, porque es dura muchas veces. ¿Qué hace falta? Aliviar la carga de las empresas para poder generar más actividad, que puedan no limitarlos, como dice, ¿por qué tengo que tener un furgón? Mira, hay una iniciativa muy bonita en Anaga, que la gente quería empezar, las mujeres de Anaga se empoderaron y querían crear una fábrica de mermeladas. Entonces, tenían un montón de frutales abandonados, querían ponerlos en uso, recuperar tierras, empezaron con todo eso, pidieron una subvención, consiguieron la maquinaria para envasar, y cuando estaba todo eso montado, gente que no tenía trabajo, cuando está todo eso montado, un ayuntamiento les dice que si no tienen un vehículo frigorífico no pueden ejercer la actividad. Y esas máquinas están ahora abandonadas y no pudieron realizar la actividad. Eso no puede ser. Ese es el principal problema. Goretti. Sí, yo en cuanto a la pregunta, ¿no?, que se formulaba de si necesitamos un mayor crecimiento, si quizás ha llegado el momento de, oye, vamos a hacer realmente una reflexión. Yo creo que esa reflexión tiene que hacerse, y entre otras cosas porque ahí no es solo la administración pública, aquí debe haber un compromiso real entre la administración pública y la empresa privada. Aquí realmente tiene que haber una apuesta, y cuando hablo de las empresas privadas, hablo de las grandes empresas, porque las pequeñas ya lo tienen asumido. Saben realmente, aquí tenemos un ejemplo, de cómo deben gestionar y cómo quieren gestionar sus empresas, cómo realmente son ejemplo a la hora de ofrecer sus servicios al cliente que ya tiene esa demanda y que está generando esa demanda. Pero cuando estamos hablando de esos macronúmeros turísticos que tiene Canarias, ahí tiene que haber un compromiso real entre la empresa pública, en este caso la administración pública, y la empresa privada. Es verdad que ya la turoperación parece ser que empieza a tomar conciencia y a abrir determinados productos ya más vinculados con la sostenibilidad en los destinos, esa responsabilidad social que quieren tener con los destinos, cada vez siendo más conscientes de esa huella de carbono que quieren quizás ir mitigando poco a poco. Se sabe que queda mucho por hacer, pero yo creo que pasa realmente por un acuerdo, pero por un acuerdo que tiene que ser entre administración pública y, por supuesto, empresa privada. Magda. Bueno, en mi caso yo fomentaría un poco la gastronomía con un concepto que aprendí hace muy poco que me pareció muy interesante, que es la gastrodiplomacia. La gastrodiplomacia es algo así como cambiar la imagen de un lugar o atraer a la población o al turista hacia un lugar por medio de la alimentación o por medio de ciertos productos característicos y particulares de esa zona, ¿no? Por ejemplo, Perú. Cuando hablamos de Perú, ¿qué se nos ocurre? Pues el ceviche, ¿no? O Bali, un poke. O Japón, nos vamos a un sushi. Pues algo parecido haría yo con la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿no? Un poco promocionar ciertos productos, ciertos platos y demás, y de esa forma que el turista también, cuando venga al archipiélago, pues venga atraído por eso. Bueno, estamos hablando sobre el decrecimiento, o dónde está el límite, ¿no? Bueno, yo me olvidé contarles algo dentro de la charla porque fui tan rápido. Nosotros ahora yo estoy donando la empresa a la asociación para que la asociación pueda estar independiente, ¿no? Y es decir, el producto va a ser de la asociación. ¿Por qué lo estoy haciendo? Es porque nosotros, de hecho, no fue el COVID que nos ha parado. Nosotros estábamos pensando eso antes del COVID, porque en Lanzarote los números después de que se introdujo el Airbnb, ¿no? Y era como un boom. Y con la construcción, con la masiva, ¿no?, empezó a estar mucha gente en la isla. Por ejemplo, a Graciosa nosotros dejamos de ir hace 2 años antes del COVID, ¿no? Porque los turistas que nosotros traíamos, cuando íbamos a la Graciosa, ellos no vienen, no pagan tanto dinero para ver 250 personas en la playa, ¿no? Entonces, ¿cómo
empezó a perder gracia, ¿no? Y yo pienso que tiene mucho, y ahora lo que estaba comentando con un compañero aquí, que en Lanzarote se está construyendo muchísimo. Ahora, a raíz de crear empleos por el COVID, se está construyendo muchísimo más. Pero esos alojamientos se van a llenar. Y como dijo aquí el ponente por la mañana, ¿no? De que están trayendo gente de fuera y tal, por supuesto, va a venir más gente con más turistas, que va a haber más alojamiento, va a venir más gente. Entonces, yo pienso que es una cosa sistemática, hay que pensar en el planeamiento, ¿no? Y en lo cuánto de construcción se necesita, porque si haces el espacio, van a venir. Claro. Ahí está. Vamos con Rafa brevemente y vamos con una pregunta que tenemos por aquí. Nada, simplemente eso, dar la visión tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir y el futuro que tenemos para estas islas y el modelo en el que se está, parece, trabajando. Y lo que sí me parece muy importante y cada vez más es este tipo de encuentros, ¿no? Que nos veamos la gente de todas las islas, que trabajemos realmente como archipiélago, ¿no? Para tener mucha más fuerza, para poder incluso generar, decía antes también con Iván en el café, ¿no? Que me parecía relevante ver hasta qué punto cambiar esa filosofía del kilómetro cero, como decía Magda, que sea hasta 100 kilómetros, ¿no? Porque nosotros como archipiélago incluso pues poder trabajar más entre nosotros, ¿no? Intercambiar productos y ese concepto de Canarias como región, si consiguiéramos tener más foros así o trabajar de una forma más coordinada, tendríamos un potencial enorme ya como marca y para hacer realmente poder atraer a más gente. Tenemos una pregunta por aquí. Ahora. Era enfocada o a Rafa Molina o incluso Luz Goretti también me puede responder. Rafa, en tu caso, con tu actividad, la experiencia, el contacto que tienes con, digamos, personas que se dedican a actividades tradicionales, ¿ven el relevo generacional como un problema? Es el problema ahora mismo, es el problema. Yo de naturaleza, y también quería decir, soy de naturaleza optimista. Yo soy optimista. Hay gente joven, yo trabajo con, y de hecho es donde más intento trabajar. Me interesa mucho conocer, por supuesto, la gente mayor, me apasiona, pero donde realmente trabajo es con la gente joven, donde hay pastores jóvenes, donde hay bodegueros jóvenes, agricultores, es donde le llevo a la gente para que sigan, y para que otros los vean como ejemplo. Todavía es más la gente que se está yendo que la que está viniendo, pero está viniendo. ¿Qué se necesita también? Desde las administraciones, facilitar, ¿no? Lo que decían antes. Por un lado, facilitar toda la burocracia y todo lo posible para que se genere economía real, para que las empresas puedan trabajar, puedan contratar, que al fin y al cabo es lo que genera economía. Y por otro lado, se necesita buscar fórmulas urgentes que faciliten la vuelta al campo, ¿no? ¿Quién vuelve al campo? El relevo un poco, bueno, pues el que tiene la suerte que ha heredado terrenos y le gusta o un ganado y sigue, y bueno, por lo menos ya cuenta con esos terrenos, con ese ganado. Pero si una persona nueva, joven, que no tiene nada que ver, que es donde a mí me preocupa, ¿no? Atraer a gente que no tiene que ver, porque como decía antes también en la ponencia, el grueso de la población ya no tiene nada que ver con el campo. ¿Cómo va a empezar un joven si quiere ser agricultor? ¿De dónde va a sacar para comprar terrenos al precio que está la tierra, al precio que está el agua? No sé, buscar esas fórmulas que faciliten de alguna forma el volver. Porque hay gente que quiere, mucha. Por ejemplo, en la escuela de pastoreo en Gran Canaria, que empezó hace unos años, yo doy un pequeño módulo de turismo y ganadería, de esto mismo que hablamos, ¿no? De que vean otras posibilidades paralelas a la actividad. Y a mí me sorprende porque hay muchas veces, hay gente que viene ya, porque eso, vienen de los padres o lo que sea, pero hay un montón de gente que a mí me sorprende, digo, pero no, yo ni tengo animales ni nada, pero siempre me voy a formar porque me gustaría, me llama la atención. Entonces, ¿qué hace falta? Buscar que sea una actividad rentable y trabajar mucho en lo que podemos nosotros estamos haciendo, en la promoción de esos productos y desde las administraciones y así pues
buscar la manera de facilitar esa vuelta, ¿no? Y realmente no son, yo también lo que no me gustaría es que sigamos siendo toda la vida una tierra de subvenciones, ¿eh? Yo creo que realmente desde lo privado se pueden hacer las cosas. Y bueno, una ayuda, subvenciones, lo que sea, sí, pero que no dependa el sector primario tanto pues si no hay subvenciones, esto no camina, ¿no? Una cosa es que haya ayudas para empezar, para gente joven o lo que sea, poder tener una financiación, unas condiciones idóneas, un dinero para arrancar, pero después lo que hay que buscar es formas de tejer redes y generar economía real en estas islas, que yo creo que es posible. ¿Sí? Basta venir por esa carretera del aeropuerto hasta aquí y en cualquier rincón de la isla, cualquier persona en cualquier lugar de su isla, con que levante la cabeza y mire para los lados, te puedes quedar asombrado de la cantidad de terreno que estuvo cultivado en esta tierra. Carmen, ¿quiere aportar algo? Y muy brevemente para dar paso a la última pregunta. Sí, no, lo que estás hablando, ¿no? De que hay que dar, hay que ayudar porque si tú estás hablando con los ganaderos y con los agricultores, lo más importante es ayudarles a ellos a través del turismo. Es decir, ese dinero, si no queremos que ellos accedan a las subvenciones, que deberían acceder a las subvenciones porque las necesitan, por ejemplo, en el Zarote que no está lloviendo, ¿no? Pero lo que hay que buscar fórmulas, es decir, nosotros, las empresas como nosotros, de cómo transportar ese dinero, cómo compartir ese dinero con el sector primario, porque es el sector primario que hace que nosotros podemos hacer nuestro trabajo. El grueso y termino, el grueso de la hostelería, ¿no? De los hoteles, ¿no? Esos millones de turistas que vienen, buscar formas de que los estemos abasteciendo nosotros, en gran parte, ¿no? Que no es así. Tenemos una última cuestión. Por aquí, ¿sí? Bueno, sí, exacto. Sí. Si es muy breve, por favor, sí. Intentaré ser breve. Yo creo que, con todo lo que he oído, le felicito. El sector privado tiene claro lo que es ser sostenible. Lástima que no esté el jurista de esta mañana que dio porque habían tres que decían que la inversión o la sostenibilidad era las tres patas. Bien. Entonces, lo que yo pienso, y después oigo a la concejala de Santiago del Teide, y estuve hablando con ella un rato y me gustó cómo funcionaban. Bueno, habría que ver Santiago del Teide para ver si lo que dice es así. Entonces yo creo que hay que... lo que tiene que tomar la idea de la sostenibilidad son las administraciones públicas. ¿Por qué una inversión tiene que tener un impacto ambiental y no tiene introducirle el criterio de la sostenibilidad? Porque para movilizar los sectores privados, la inversión pública, tanto de cabildos, ayuntamientos como gobierno central y canario, es importantísima. Entonces, si esa inversión pública, que tenemos ejemplos en todas las islas, se hacen actuaciones que al final no crean las sinergias esas, como usted dice, que entran actividad privada, etcétera, si esa administración pública no se enfoca en sus inversiones hacia el criterio de sostenibilidad, difícil es. Entonces yo veo, por ejemplo, en nuestra isla aquí, en Fuerteventura, en todas las islas hay una serie de actuaciones de las administraciones ingentes de dinero y que no producen ninguna sinergia en el sector privado. Y entonces yo creo que ahí tendría que irse a reformas legislativas para introducir esos criterios y los políticos estén un poco constreñidos a las actuaciones que sean, no es dilapidar dinero público, sino crear riqueza y reorientar todo. Entonces, nada más que eso. No sé si alguien le quiere responder. Sí. Muy breve, por favor. Sí, por alusiones. No, a ver, yo hablo desde el ámbito competencial, ¿no? que tengo y en referencia a lo que nosotros venimos desarrollando en Santiago del Teide. Nosotros, esta actuación en concreto o digamos este proyecto que venimos desarrollando desde hace tanto tiempo, el Almendro en Flor, si hay algo que ha primado siempre es esa, digamos, participación
tanto del sector empresarial como de los habitantes, de los vecinos de Santiago del Teide, para que esto hoy en día sea una realidad. Y lo que intentamos es que precisamente se satisfaga esas necesidades que finalmente tiene pues, el sector que, quieras o no, va generando riqueza en el municipio con este tipo de acciones. Hablaba que, digamos, el almendro en flor en enero y febrero es la gran campaña de la zona alta de Santiago del Teide. Les deja prácticamente los beneficios de todo el año. Eso creo que habla mucho de lo que nosotros hacemos y para quién y a quién lo dedicamos, porque finalmente llega el beneficio a esas personas que, oye, pues que generan riqueza en el municipio, que también generan empleo, y nosotros como ayuntamiento y como destino turístico también nos posicionamos. Pero estoy totalmente de acuerdo, yo creo que las inversiones realmente tienen que ir dirigidas a donde deben ir, a los sectores que se deben impulsar, y por supuesto cuando estamos hablando de turismo sostenible, sí o sí tiene que tener esos tres componentes: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, sostenibilidad económica, pero en cualquier proyecto que se vaya a desarrollar. Y por supuesto, ya cualquier proyecto no se entiende si no tiene un gran componente participativo. Todos debemos participar en todos los proyectos públicos, debe ser así. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí porque le